¿Qué tal, alumnos? Tengan ustedes muy buenos días. Esta clase va dirigida para el aula de quinto y sexto de primaria. El tema que vamos a desarrollar en esta clase virtual es la nutrición en los seres vivos. Un aspecto muy importante en los organismos para que ellos puedan de alguna manera cumplir con todas sus funciones vitales y poder justamente vivir de manera armoniosa. Para esto, los organismos tienen que ver la forma de cómo adquirir nutrientes en los alimentos para que su organismo, sus células, sus órganos se mantengan con vida. Y justamente es el tema que trata en esta clase virtual. Recordemos que todos tenemos que estar alimentándonos, pero no todos nos alimentamos de la misma forma. No todos los organismos se alimentan igual. Las plantas se alimentan de un modo muy diferente a cómo se alimentan, por ejemplo, los animales. Las plantas es muy diferente cómo se alimentan con respecto a una persona, a un ser humano. Y eso es justamente lo que estamos por estudiar. Entonces, la nutrición se define como un conjunto, conjunto de procesos necesarios, conjunto de ahí está. Vamos a definirlo, ¿verdad? Vamos a definir. Entonces se define como un conjunto de procesos necesarios para captar, ¿ya? Para captar materia y energía. Entonces la finalidad de la nutrición es que un ser vivo capte materia y esta materia va a generar energía en el interior de ese organismo, sea una planta, sea una persona, sea un animal, sea un hongo, incluso los organismos microscópicos, ¿correcto? Y es que todo ser vivo tiene que alimentarse para poder sobrevivir. Esa es la idea importante que ustedes deben tener en cuenta. Entonces, conjunto de procesos necesarios para captar materia y energía. ¿Qué más? Coma. Utilizarlas ¿están? Y eliminar las sustancias de desecho. Y eliminar, ¿no?, los desechos. Muy bien. Entonces, los seres vivos tienen que expulsar, tienen que estar eliminando los desechos que ya no utilicen de los alimentos que empleen para nutrirse. Entonces, en los animales, en las personas, podemos eliminar los desechos a través de las heces, a través de los excrementos, eliminamos los desechos metabólicos, los desechos que ya no nos sirven, productos de nuestra alimentación, ¿no? Y tienen que ser evacuados, salir de nuestro cuerpo, salir de nuestro organismo, ¿sí? Entonces, todo organismo debemos entender que se nutre, aprovecha la energía, aprovecha esa materia, esa energía, y luego, cuando se formen residuos, desechos que son tóxicos, se expulsa. Se tiene que eliminar, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los tipos? Porque hay tipos de nutrición, como les estaba diciendo, no todos los organismos
se van a nutrir de la misma forma, ¿no? Por ejemplo, las plantas solamente utilizan dióxido de carbono, utilizan agua, por ejemplo, y luz solar, y con eso es suficiente para que ellas puedan crear sus nutrientes. En cambio, los animales, por ejemplo, necesitamos ingerir alimento. No somos capaces de poder fabricar, tal como lo hace una planta, sus nutrientes. Entonces los animales tenemos que estar buscando ese alimento, ingerirlo y procesarlo y expulsar lo que nos sirve, los desechos de esa digestión. ¿Ya? Entonces vamos a estudiar los tipos de nutrición que vamos a encontrar en los seres vivos. Entonces colocamos aquí tipos de nutrición. Hay dos tipos de nutrición importantes. El primero, con letra A, sería el caso de la nutrición autótrofa. ¿Ya? Y cuando hablamos de una nutrición autótrofa, ¿cómo se define, no? Entonces, la nutrición autótrofa es un proceso en el que los seres vivos son capaces de producir su alimento, de producir sus nutrientes. Vamos a definir entonces, ¿ya? Es un proceso, ¿ya? Es un proceso en el que los organismos ¿ya? Es un proceso en el que los organismos producen escribimos, producen entonces sus nutrientes. Muy bien, ¿ya? Entonces van a producir sus nutrientes y de una manera sencilla podemos decir que estos nutrientes, flechita, se encuentran en lo que sería su alimento. ¿Correcto? Entonces tenemos que acostumbrarnos ya a encontrar o utilizar definiciones ya un poco más estrictas. ¿Ya? Por así decirlo, para que me entiendan, nutrientes o su alimento, ¿no? Entonces podemos definirlo de esa manera como un proceso en el que los organismos, o sea, las especies, ¿no? Que son autótrofas, entonces van a crear su alimento. Pero realmente, alumnos, el término alimento es de manera general para que usted pueda entender. Sin embargo, sería más preciso, un poco más exacto, decir sus nutrientes. Pero ustedes lo pueden entender como su alimento también, para que se comprenda. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, los organismos que lleven a cabo la nutrición autótrofa, los organismos que sean capaces de realizar la nutrición autótrofa, entonces se les denomina organismos autótrofos. Entonces acá lo escribimos. Lo escribimos. Ahí.
Ahí está. Entonces, a ver, alumnos. Muy bien. Entonces, como les estoy manifestando, aquellos organismos, aquellos seres vivos que realicen el tipo de nutrición autótrofa, donde ellos por sí solos son capaces de poder elaborar, crear, generar, producir sus nutrientes o su alimento, se les denomina, se les llama organismos autótrofos. Autótrofos. No olvidarnos entonces que los organismos autótrofos no ingieren alimento, al contrario, ellos son capaces de producirlo, ¿sí? Y esto los realiza a nivel de cada célula de dicho organismo. Por ejemplo, en la nutrición autótrofa tenemos el caso de la fotosíntesis. Fotosíntesis. Cuando hablamos de fotosíntesis, el término foto, vamos a ponerlo aquí, foto, ¿ya? Corresponde a la luz. Fotones, ¿ya? Fotones, luz. Síntesis significa crear. Crear, producir, fabricar. Entonces, cuando hablamos de fotosíntesis, se puede entender como que vamos a crear, vamos a elaborar nutrientes, alimento, utilizando los fotones. Y fotones, foto, es luz. ¿Sí? Muy bien, entonces siempre hemos escuchado hablar, alumnos, acerca de la fotosíntesis, ¿no? Siempre nos han hablado. Pero cuando hablamos de fotosíntesis, siempre uno piensa de manera inmediata en el caso de las plantas. Pero hay un error ahí. ¿Por qué? Porque la fotosíntesis no solo lo lleva a cabo las plantas. La fotosíntesis también puede ser llevado a cabo por otros organismos como las algas. Si ustedes han comido mococho, por ejemplo, en el ceviche, ese mococho, ¿correcto? Es una alga. Y al ser una alga también es capaz de hacer la fotosíntesis, ¿correcto? ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de organismos unicelulares que también son capaces de hacer fotosíntesis. Hay algas que están formadas por una sola célula y también pueden llevar a cabo la fotosíntesis. Incluso las bacterias también pueden hacer fotosíntesis, ¿correcto? Entonces vamos a colocar una pequeña definición en lo que es justamente fotosíntesis. ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces la fotosíntesis ya es un proceso, nutritivo, ya es un proceso en el que se utiliza, ¿qué se va a utilizar? Y les dije, la luz. Entonces se utiliza la luz, ponemos la luz solar, ahí, ¿no? La luz solar, la energía solar, ¿ya? Muy bien. Se utiliza la luz solar, la energía proveniente del Sol, y esta luz, desde el Sol hasta nuestro planeta, tarda aproximadamente 8 minutos en llegar. Esa luz desde el Sol hasta nuestro planeta. Y esta luz, o también llamada energía luminosa, es la que va a utilizar estos seres vivos para poder producir sus nutrientes, o alimento, como les he dicho, ¿no? Para que lo entiendan más rápido. Entonces, es un proceso en el que se utiliza la luz solar para producir, ¿ya?, los nutrientes.
Ahí está. ¿Ya? Para producir los nutrientes. Y los nutrientes justamente es el alimento que les estoy diciendo, pero hay que ya estar utilizando el término nutriente porque es un poco más exacto, ¿correcto? Para poder referirnos de manera correcta a la fotosíntesis, ¿ya? Nutrientes. Por ejemplo, la glucosa. Ahí está. Ahí está. Entonces, entre esos nutrientes, ¿ya? Que se van a fabricar durante la fotosíntesis, podemos hablar de la glucosa que ustedes seguramente lo han consumido en la uva. Cuando hemos comido uva, hemos ingerido glucosa, ¿correcto? Y esa glucosa lo ha creado la planta de la uva, ¿sí? Ahora, la fotosíntesis, escribimos por acá, es realizado por... Ahí. Entonces, ¿quién puede llevar a cabo la fotosíntesis, no? Como ustedes están observando aquí, por ejemplo, para este caso, plantas. Las plantas, ¿no? Las plantas pueden llevar a cabo la fotosíntesis. Vamos a ver acá entonces, escribimos. Ahí está. Muy bien. Entonces, puede ser llevado a cabo por quién? Por las plantas. Muy bien. ¿Quién más puede llevar a cabo la fotosíntesis? ¿Quién puede realizar las algas? Por ejemplo, esta alga unicelular. Ahí está. Muy bien. Y las bacterias, ¿ya? También. Ahí está. Muy bien. Entonces, la fotosíntesis no solamente lo puede hacer una planta, alumnos. También lo pueden hacer algas unicelulares, ¿correcto? Hay unas algas que son pluricelulares como el mococho, que ustedes de repente han comido en el ceviche. Y también puede ser llevado a cabo por las bacterias. Entonces, las bacterias que hacen fotosíntesis se denominan bacterias fotosintéticas, ¿sí? Entonces, las tres, ¿qué es lo que deben utilizar? La energía solar, la luz solar.
¿sí? Ahí está, ¿ya? Ahí está el sol, ¿no? Y acá están esos rayitos de luz que van a necesitar las algas, las bacterias y las plantas. ¿Ven? Ahí está. ¿Ya? Esa luz que viene del sol. Entonces, como estábamos trabajando, la nutrición se define como el conjunto de procesos necesarios, importante, para que los seres vivos puedan captar la materia energía, utilizarlo y lo que no sirve, los desechos, se tienen que expulsar. Y recordemos que los seres vivos tienen que poder eliminar sus desechos y eso caracteriza a un ser vivo. Caracteriza a una planta, a un animal, a un hongo, a una alga, de eliminar los desechos. ¿Ya? Esta es la primera parte entonces del tema nutrición en los seres vivos. Ahí está. Muy bien. Ya, luego continuamos con la segunda parte.